Antes de empezar, eh, no sé si la maestra Tere les iba a comentar algo. Gracias, doctor. Yo nada más les quiero comentar que hoy a las 11 queda abierto el examen y se cierra el miércoles a las 9. Les decidí dar más tiempo porque se me había olvidado que tenían que entregar hoy la práctica, entonces, bueno, quedará abierto al rato el examen. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, igual, ¿alguna duda de la clase anterior, de la glucólisis? No, profesor, todo bien. Bueno, nada más para manera de repaso. Estas son las 10 reacciones de la glucólisis. Y en general lo que veíamos es que la mayoría de las reacciones tienen que ver la primera parte con una inversión de ATP, es decir, vamos a meter ATP para poder obtener la fructosa 1,6-bifosfato, que es un compuesto con 2 fosfatos, y a partir de esa entonces se llevará a cabo una reacción en la cual se generarán 2 compuestos, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato después es convertida a gliceraldehído a través de una isomerasa. Entonces, y a partir de la quinta reacción, entonces ya partimos con 2 compuestos de 3 carbonos. Partimos con un compuesto de 6 carbonos, que es la glucosa, y a partir de aquí ya tenemos 2 compuestos de 3 carbonos. Y esta ya sería la fase entonces de recuperación de la energía, ¿sí? Entonces, aquí obtenemos 2 ATPs por cada molécula de gliceraldehído, entonces al final obtenemos 4. ¿Sí? Entonces, el rendimiento final de la glucosa son 2 moléculas de ATP, pero también se obtienen 2 moléculas de NADH, NAD reducido, que van a ser utilizados posteriormente en la parte de la fosforilación oxidativa, que es el movimiento de los electrones, ¿sí? En la cadena transportadora de electrones. Bueno, entonces, ¿dudas? ¿Comentarios? Todo quedó claro en esta parte, ¿verdad? Sí, profesor, todo cool. Todo bien. Sí. Bueno, ahorita lo que vamos a ver es otras formas, no solamente obtenemos, bueno, lo que entra al ciclo, o en este caso al proceso de glucólisis, pues es la glucosa. Sin embargo, ¿cómo obtenemos esa glucosa? Entonces, a partir de otros azúcares o incluso de otros compuestos podemos obtener nosotros la glucosa. Generalmente les decía, bueno, la glucosa no está como libre directamente, sino que está ya sea formando otros carbohidratos, otros azúcares más complejos, y a partir de ahí entonces nosotros lo tenemos que ir degradando a través de lo que comemos y lo vamos degradando. Una de las principales, bueno, sobre todo cuando los niños consumen leche, uno de los principales carbohidratos de la leche es la lactosa. Entonces, esta lactosa va a ser utilizada para para degradarse
Y la lactosa es un disacárido que está compuesta de glucosa y también de galactosa. Entonces la lactosa va a ser, aquí me... va a ser degradada por una enzima, la lactasa. Muchos de ustedes, no sé si aún todavía consumen leche o si toman leche regularmente, o si ya, por ejemplo, desde niños no pueden consumir leche debido a que no tienen esta enzima, la lactasa. ¿Algunos de ustedes no pueden consumir leche? Sí, pero de hecho descubrí que la tolerancia a la lactosa es una mutación, porque lo leí en un Sí, artículo. exactamente. Sí, de hecho, solamente podemos, bueno, en teoría, solamente podríamos consumir leche cuando estamos siendo amamantados en el proceso de formación de la primera parte de alimentación, el primer alimento que recibimos. Y durante ese proceso sí se produce la lactasa. Posteriormente, digamos, la evolución lo que ha hecho es que pues no se utiliza más la lactasa, entonces se deja de producir. Y ahí entonces, muchas de las veces, sobre todo en nuestra cultura, se continúa tomando leche aún en las etapas adultas. Como dice su compañera, la evolución, digamos, no estaba, o en el proceso evolutivo, no necesariamente tendríamos que estar consumiendo leche en etapas adultas. Sin embargo, a medida que el ser humano fue llevando a cabo tener pues las vacas maduras y utilizar la leche como un producto, ya sea para elaborar quesos, yogurts o muchos productos derivados de la leche. En algunas poblaciones se empezó a ver que la lactasa seguía siendo funcional. Como dice su compañera, eso es una mutación. En general, muchos de los animales no pueden consumir leche en etapas adultas, a excepción de algunos casos, como en este caso es el hombre. El ser humano, muchas de las poblaciones, sobre todo poblaciones africanas, tuvieron esa capacidad de retener la síntesis de lactasa, y eso fue un proceso de coevolución, es decir, como fuimos creciendo o evolucionando ya junto con nuestros alimentos, en este caso con el ganado, fue un proceso de coevolución en el cual se mantuvo este proceso de lactasa. Igual, en algunos casos también, de los adultos, a medida que van creciendo, pierden la síntesis de lactasa y entonces se hacen intolerantes, ¿sí? Al principio, o digamos en las etapas juveniles, se puede consumir muy bien leche, pero después ya en etapas adultas se pierde la lactasa. Y bueno, esto se ha solucionado pues ya consumiendo leche sin lactosa, para el cual pues, es un proceso industrial en el cual se le pone una enzima se pone lactasa para degradar la lactosa y entonces ponerla. Igual la otra opción es consumir yogurts o leche fermentada. Muchas veces ese proceso lo que hace es degradar la lactosa y la degrada en glucosa y la lactosa. Bueno, entonces, a partir de la lactosa, entonces podemos obtener nosotros la glucosa, pero también también obtenemos el otro carbohidrato que es galactosa. La galactosa, para poderse integrar ya a la ruta de glucólisis,
tiene que pasar por un proceso un poco más complejo. Tiene que unirse el UDP, que en este caso el UDP es el uracil difosfato, que es como si fuera el ATP o GTP, pero en este caso es con uracilo y difosfato. Es decir, un nucleótido con 2 fosfatos unido a galactosa. Hay ahí un proceso también evolutivo muy interesante de por qué para degradar la galactosa a glucosa se le tiene que unir este compuesto de uracilo, lo cual también tiene sus implicaciones evolutivas, como ya hemos visto, de lo del mundo del RNA, ¿no? Acuérdense que el uracilo forma parte del UDP, perdón, es utilizado también para formar el RNA. Entonces, una vez que ya el UDP de galactosa se convierte a UDP glucosa, simplemente se sale el uracilo monofosfato y nos deja entonces glucosa monofosfato, ¿sí? Y entonces ya entra directamente al proceso de glucólisis. Bueno, otros azúcares que podemos usar es la trealosa, ¿sí? En este caso, pues, la trealosa puede ser degradada también con diferentes enzimas como la trealasa para formar la glucosa. Una de las más comunes, un azúcar más común, es la sacarosa. Creo que es la que más usamos nosotros y la obtenemos directamente de las plantas. Y esta sacarosa es también un disacárido. En este caso, es un disacárido de glucosa y de fructosa. Entonces, al degradarse en glucosa y fructosa, las dos pueden entrar directamente a la ruta, es decir, ya sea la glucosa o la fructosa, entran directamente, ¿no? Simplemente se fosforilan y ya pasan una a glucosa 6-fosfato y otra a fructosa 6-fosfato. La misma fructosa puede llevar a cabo otra ruta a través de una otra fructosinasa. Se pasa a fructosa 1,6-fosfato y de ahí puede pasar a degradarse a gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato. ¿Se acuerdan que son los intermediarios? Y después pueden pasar directamente a la ruta de la glucosa a través del gliceraldehído 3-fosfato. Otro carbohidrato interesante es la manosa, ¿sí? La manosa también primero es fosforilada y después una isomerasa pasa de manosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato directamente, ¿sí? Sin embargo, también hay otros carbohidratos más complejos como es el glicógeno y el almidón. El glucógeno, más bien, es un almacén que nosotros podemos tener de glucosa polimerizada y incluso nosotros podemos sintetizar glucógeno para almacenar ahí parte de la glucosa que podríamos tener en exceso. El almidón directamente lo obtenemos de las plantas. A partir de nuestros alimentos, pues podemos ir obteniendo principalmente, si consumimos muchos productos vegetales, lo que estamos consumiendo como azúcar directamente es almidón, que también pues, es un polímero de glucosa y el cual nosotros directamente desde la saliva podemos irlo degradando ya que tenemos amilasas, es decir, enzimas que degradan el almidón y lo podemos ir consumiendo. Incluso antes de comérnoslo, ya inicia el proceso porque muchos de los alimentos pues llevan a cabo un proceso de cocción. Entonces, cuando calentamos, cocemos, lo ponemos al fuego, ya estamos degradando estos carbohidratos complejos y ya eso nos permite hacer una digestión mucho más rápida de los alimentos para obtener la glucosa. ¿Alguna duda o comentario? No, profesor. Yo sí.
Es que ahí veo que la fructosa, Recording in progress. Bueno, por el diagrama, por las flechitas, ¿la fructosa pasa a ser gliceraldehído o eso ya no lo entendí muy bien? Sí, es el mismo proceso, ¿te acuerdas de que teníamos de la fructosa? En este caso, acuérdate que tiene que ser fructosa 1,6-bifosfato. Sin embargo, en este proceso, con un solo fosfato, fructosa 1-fosfato, en otro proceso, en algunas bacterias o en algunos otros procesos, puede ser degradado a gliceraldehído y a dihidroxiacetona-fosfato. Si te fijas ahí, nos faltaría un fosfato y entonces entra un ATP más con una sinasa. En este caso es una triosa sinasa porque es para un compuesto de 3 carbonos y ya lleva se va el proceso a gliceraldehído 3-fosfato. Sí, la diferencia es que acá el proceso es a partir de una fructosa con 2 fosfatos. Sí. Sin embargo, también puede ser a partir de fructosa con un solo fosfato. Sí, es un poco más raro y creo que se lleva a cabo solamente en algunas bacterias. Pero digamos, es como una ruta alterna. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. Sí, dime. ¿Sí escucho bien? Luis. ¿Verdad? Sí. Es que tengo la duda entonces de estos carbohidratos, ¿se da origen a 6 moléculas de gliceraldehído y aparte el 3-fosfato o el gliceraldehído solamente o solamente una molécula de gliceraldehído por parte de todo el conjunto de estos carbohidratos? Ah, ya entendí, perdón. Sí, bueno, no están los números, pero acuérdense que en la glucosa, de la fructosa a gliceraldehído, pasamos de un compuesto de 6 carbonos a 2 compuestos de 3 carbonos. Sí, entonces aquí tendríamos, en este caso serían 2. Sí. En cualquiera de los casos, pasamos de un compuesto de 6 carbonos a 2 compuestos de 3 carbonos. ¿Sí? El gliceraldehído 3-fosfato, pues ya es un compuesto de 3 carbonos. Entonces, te digo, no están como el balance del número de moléculas, pero en general siempre vamos a pasar de un compuesto de 6 a 2 compuestos de 3. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, Arturo. Pero entonces, por ejemplo, si tuviéramos nada más la galactosa y, por ejemplo, no tuviéramos la trevalosa o trialosa, no sé cómo se diga, igual obtendríamos ese producto con base en lo que explica el diagrama, profe. Bueno, sí, me refiero al gliceraldehído 3-fosfato, porque ya ve que las indican que por procesos de síntesis se puede obtener ese producto, pero me refiero, sí, por ejemplo, aquí tenemos todas las glucosas, bueno, todos los azúcares ejemplificados, pero si no tuviéramos, por ejemplo, alguno de ellos, igualmente podríamos obtener esa síntesis. Sí, son diferentes orígenes, digamos, pero al final no necesariamente tendríamos que llegar a glucosa, por ejemplo, sino que, por ejemplo, de aquí de sacarosa, uno de los carbohidratos componentes de la sacarosa pues es directamente la fructosa. Ya no tendríamos que reconvertir la glucosa para que entre el ciclo, sino simplemente la fructosa ya le ponemos con un ATP, un fosfato, y ya se va a fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Muchos como vamos a ver, todas las rutas siempre tienen conexiones, ¿no? Ya sea que algunos de los productos se vayan hacia otras rutas o que de otras rutas se integren los componentes para que se vayan añadiendo a la ruta. Sí, siempre están conectadas. En este caso, piensen así como que el citoplasma
En este caso, sí, la parte de interior de la célula pues es una fábrica y todo está conectado, ¿no? Algunos compuestos son llevados a estructuras específicas para que lleven a cabo un proceso, pero generalmente todo tiene una conexión en la célula, ¿no? No sé si te quedó más claro. Sí, profesor, gracias. Ok. Bueno, este es entonces a partir de qué podemos obtener como alimento. Si nosotros estamos consumiendo 3 veces al día alimentos, pues siempre vamos a tener, digamos, glucosa disponible, ¿no? Todo el tiempo vamos a tener nuestro sistema activo y vamos a tener, digamos, combustible para llevar a cabo la obtención de energía. Igual como les comentaba, de la conexión de estas rutas, una vez que obtenemos el piruvato, que es digamos, el compuesto final de la glucólisis, acuérdense que es el último compuesto que se obtiene en la 10ª reacción, que es el piruvato o ácido pirúvico. El piruvato puede tener diferentes destinos, ¿sí? Es una molécula muy importante también en la célula y puede irse hacia diferentes rutas. Perdón, la más común y la que vamos a revisar más a fondo, pues es la de la oxidación completa. Es decir, el piruvato es pasado a acetilcoenzima ya dentro de la mitocondria y de ahí se lleva entonces a cabo la oxidación completa para obtener mucha más energía, ¿sí? Pero el piruvato también se puede ir hacia otras rutas. Por ejemplo, a la síntesis de ácido láctico o lactato, y en este caso necesitamos una molécula de NAD reducida para en este caso, reducir el piruvato a lactato, ¿sí? Si se fijaron, en muchos de los procesos, bueno, la mayoría de los procesos de glucólisis también son reacciones de oxidación. En este caso, el piruvato está siendo reducido, no está siendo oxidado, sino que está siendo reducido a lactato. Y también el piruvato en algunos otros organismos, principalmente en levaduras o en algunas bacterias, puede irse hacia este otro proceso, a formar acetaldehído, y ese acetaldehído al final nos puede formar etanol. Tanto la síntesis de lactato como la síntesis de etanol son dos procesos que se conocen como fermentación. ¿Sí? Acá lo vamos a llamar respiración, es decir, la oxidación completa de la glucosa hasta CO2 y en los otros dos procesos los vamos a llamar fermentación. Aquí queda un poco más ejemplificado en dónde está siendo llevado a cabo el proceso y cómo se lleva a cabo el proceso. ¿De qué depende si se va hacia acetilcoenzima, si el piruvato se va a ir a formar acetilcoenzima o a formar lactato? Pues como ven, depende de la presencia de oxígeno presente, el piruvato va a ser transportado a la mitocondria y va a entrar, se va a formar acetilcoenzima y va a entrar al ciclo de Krebs. Y a partir de ahí se obtienen los NADs reducidos para para llevar a cabo el transporte electrónico, ¿sí? En caso de que no hubiera suficiente oxígeno, es decir, en este caso, el oxígeno va a funcionar como un regulador de si se lleva a cabo la respiración celular o se lleva a cabo la fermentación. Entonces, si no hay suficiente oxígeno, el piruvato entonces es pasado hacia lactato. ¿Cuál es la consecuencia o cómo vemos nosotros esta consecuencia? ¿Qué nos pasa cuando hacemos, por ejemplo, demasiado ejercicio y no estamos acostumbrados a este tipo a hacer mucho ejercicio? ¿Cuál es la primera reacción que tenemos?
Es dolor. Sí, Arturo, perdón. Arturo. Ay, Arturo, bueno, Bueno, Creo que se te está cortando un poco. pues hay dolor, pero según yo es porque le salieron la casa del gato, ¿no? Sí, tenemos dolor muscular. Dice Oscar que también nos dan ganas de vomitar. Esa también es una reacción. nos dan calambres. Dan calambres, los músculos no responden, tenemos mareo. Sobre todo si de pronto así nos echamos a correr un maratón, pues no lo vamos a lograr si no tenemos un entrenamiento previo. Exactamente, Luis nos comenta que se acumula el ácido láctico. No sé si estás preguntando. Así es que no Creo que estoy sí. seguro si sí ocurrió o no, porque igual luego mi entrenador dice que nos demos unas vueltas para que se nos baje el ácido y pues, no nos vayamos a sentir mal. Sí, finalmente el ácido láctico ya es la consecuencia de una mala condición aeróbica, digamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues es primero adaptarnos a esa condición. Entonces, si vamos a correr un maratón, pues tenemos que ir entrenando, haciendo primero carreras pequeñas, movimientos aeróbicos. Y está condicionando a nuestros pulmones a poder captar mucho más oxígeno y llevar más oxígeno a la sangre y que ese oxígeno entre a las células musculares. Si no tenemos suficiente oxígeno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Los músculos. Exactamente. Se empieza a acumular ese ácido láctico y el ácido láctico, cuando hay una alta concentración de esto, se cristaliza, como dice Uriel. Hay una cristalización del ácido láctico y esta cristalización puede llegar a romper tejidos. ¿Sí? Cuando hay una alta concentración puede romper membranas, puede romper, entonces empieza a romper los músculos y entonces sentimos el dolor. Sí, entonces por eso debemos primero entrenar. Los que tienen una buena capacidad pulmonar de poder meter suficiente oxígeno, entonces lo que están haciendo es promover esta ruta, ¿no? Y ya entonces obtienen más bien energía a partir de la glucosa. El que tengamos en algunos casos mareos y sensaciones de calambres, pues es por falta de la costumbre de correr, pero también es porque en algún momento no tenemos suficiente glucosa en la sangre. Y entonces, al no haber suficiente glucosa, pues el cuerpo empieza a reaccionar, empieza a producir compuestos que requiere para obtener energía rápidamente, pero si no hay suficiente, o sea, en ese momento no hay suficiente, no podemos degradar, por ejemplo, nuestras grasas rápidamente. Y entonces lo que sentimos es, estos compuestos lo que nos dan es más bien una intoxicación, y esa intoxicación pues, genera que tengamos ganas de vomitar o que nos sintamos mal, ¿no? Entonces, este es el proceso por el cual el oxígeno está regulando, en este caso, hacia dónde se va a ir el piruvato. Si tenemos una alta concentración de oxígeno en sangre y en nuestras células, entonces se llevará a cabo la respiración, ¿no? El transporte electrónico de electrones. Y si no, pues entonces se lleva a cabo la fermentación láctica. Tengo una pregunta, profesor. Por ejemplo, sí. ¿no es un poco peligroso? Bueno, porque por lo que entiendo es que dice que cuando hacemos ejercicio le hace falta como oxigenación a los músculos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no puede ser dañino para el cerebro? Por ejemplo, que se quede sin oxígeno, que le cueste mucho más trabajo. Sí, es consecuencia de eso. Te digo, si no hay suficiente oxígeno, pues en este caso los músculos lo están usando más y el que te sientas mareado pues es porque no te está llegando suficiente oxígeno. Hacerlo también puede ser esa parte de esa consecuencia. O sea que podríamos morir
en caso de que si no se quede sin oxígeno en el cuerpo por el esfuerzo? Obviamente que la primera reacción del cuerpo te va a detener, o sea, ya no te va a dejar correr, por eso te dan los calambres y eso. Y lo que te hace es entonces empiezas a respirar más fuerte, ¿no? Entonces hasta que te puedes regularizar en la cantidad de oxígeno. Entonces, te digo, antes de que llegues a un proceso así, hasta de muerte cerebral por falta de oxígeno, el cuerpo ya te detuvo desde mucho antes, ¿no? Ya evitó, a lo mejor te hizo que te desmayaras o te detiene, ¿no? Entonces, por eso muchos de los que están acostumbrados o los que llevan a cabo maratones o ultramaratones, lo que hacen es consumir glucosa y lo que hacen a veces es disminuir un poco el ritmo de corrida para que el oxígeno que están obteniendo pues sea suficiente. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, no sé si a alguien le ha dado el mal de montaña, que de pronto pues, nos vamos a algún lugar y a un lugar muy alto y de pronto nos sentimos mal, nos da mareos, nos duele la cabeza, nos dan palpitaciones. Eso es finalmente porque a esa altura hay mucho menor oxígeno, ¿no? Y eso pasa más seguido. Bueno, pregunta Paulina, ¿por qué cuando hacemos ejercicio hay menos oxígeno? No es que haya menos oxígeno, sino simplemente es que captas menos oxígeno si no estás acostumbrado. Entonces, por eso tienes que ir haciendo un entrenamiento cada vez más, con más tiempo o con más distancia, para que te vayas acostumbrando a obtener esta cantidad de oxígeno. Y Oscar dice, también es por la activación del sistema simpático y parasimpático. No estoy seguro, no sé si alguien sepa, no estoy seguro si tenga que ver aquí en esta parte. No sé si tú has oído algo, Oscar. Es que no recuerdo muy bien si, de hecho, en una clase de biología de que tuve en la prepa, me habían dicho que por lo mismo, ¿no? También estábamos hablando de el ácido láctico o la formación y que para también, por lo mismo de la falta de oxigenación. Y no me acuerdo si también nos habían dicho que también, al momento de que, pues, o sea, sucedía todo esto y que, por ejemplo, cuando estábamos corriendo y todo, se activaba tu sistema simpático porque creía que estaban en peligro, entonces, lo que hacía era mandar la sangre a lo que eran los músculos y tus piernas para que pudieras o correr o enfrentarte como en situaciones de peligro. Y entonces, toda esa sangre, al momento de irse para allá, cuando ya se activaba el parasimpático, de nuevo regresaba al estómago y, y ahí no me acuerdo qué sucedía. Por eso lo preguntaba, si yo me estoy confundiendo de alguna otra cosa o si era, pero pues no sé. Muchas gracias. Sí, sí, es cierto, tienes razón. En este caso, cuando hay una situación de emergencia, pues hay un disparo de adrenalina y la adrenalina lo que hace es activar la liberación de glucosa y que lleve directamente a una gran cantidad de glucosa a los músculos para que estemos listos, ya sea para correr, para defendernos, o para en algún momento principalmente salir corriendo de una situación peligrosa. En ese caso sí, digamos que es un aumento rápido de glucosa, pero al final, digamos, si corremos, no sé, 1 kilómetro en ese proceso, a lo mejor lo podemos hacer por la cantidad de adrenalina y glucosa que se liberó, pero al final vamos a tener la consecuencia. Al día siguiente nos vamos a sentir muy adoloridos, pero ya es como consecuencia, ¿no? La formación de ácido láctico. Arturo, ¿tienes alguna pregunta o se te quedó tu mano? Sí, tengo una pregunta. Sí. Bueno, es que quisiera entender un poco más cómo es el mecanismo de ciclo de los
Ay, se me olvidó el nombre de esas cosas. Creo que era nicotina de dinoclótido, el NADH, no me acuerdo, NADH, pero bueno, quisiera entender. Del NADH. Ajá. O sea, lo que estoy entendiendo es que son como, bueno, yo había leído que son como algún tipo de, bueno, algún tipo de sintetizadores, ¿no? Como que ayudan las reacciones, pero yo quiero saber, o sea, por ejemplo, en sí, ¿cuál es el orden establecido para este tipo de intercambio o este tipo de movimiento de ese tipo de compuestos? Porque no, pues bueno, yo le quiero dar un orden, pero todavía no me queda muy claro, porque veo que hay veces que están como que ciclándose y a la vez como que están, bueno, que cada uno tiene una función específica, ¿no? Quisiera saber, ya puedo dar un orden. Entonces. Sí, en este caso, les digo, uno de los principales productos que vamos a llevar a cabo, bueno, que tenemos de toda la parte del metabolismo de glucólisis, es tanto ATP como almacén de energía, pero también los NAD reducidos. ¿Sí? Estos NAD reducidos son, digamos, lo fundamental para llevar a cabo el transporte electrónico. El NAD, cuando está reducido, aparte de que lleva un protón, también lleva el electrón del protón. ¿Sí? Y ese electrón es el que va a ser transportado. La energía que lleva ese protón es el que va a mover esta cadena de Recording in progress. glucólisis. Lo vamos a hacer con bacterias que degradan, bueno, que utilizan la leche para formar leche ácida. No sé si se acuerdan de los búlgaros, también se llama kefir, que se usa para acidificar la leche, y este proceso de acidificación, pues lo que hace es que
conserva la leche, ¿sí? Ese lo han usado por miles de años en el desierto, por ejemplo, para mantener, como no había sistemas de refrigeración, pues lo que hacían es acidificar la leche y entonces la leche así la pueden mantener por mucho más tiempo. De hecho, la formación de yogurts, de leche búlgara, todos esos procesos es la obtención de esa leche ácida a partir de ácido láctico y entonces poder tenerla conservada. Sí, es un sistema de conservación. Y bueno, en este proceso sí entra directamente todos estos acarreadores de protones y electrones, ¿sí? Ahora, también es importante, por ejemplo, si nosotros, volviendo al ejemplo de un corredor, imagínense que ese corredor también fuma, o una persona que hace ejercicio fuma, lo que está haciendo es, al estar fumando, pues tiene muchas consecuencias. La principal es que sus pulmones no van a tener la capacidad de hacer el intercambio gaseoso de CO2 y oxígeno, ¿no? Entonces va a tener menor capacidad de obtener oxígeno. La segunda es que al estar fumando los compuestos que están en el humo del tabaco, por ejemplo, la nicotina es muy parecida. Bueno, de hecho, lo que compone el NAD, que es nicotin-adenin, es decir, son dos dinucleótidos, son dos nucleótidos, nicotina y adenina. Cuando hay una alta cantidad de nicotina, pero de la que viene del cigarro, tiene una estructura diferente. Y entonces, NAD que se forma, pero con nicotina contaminada, digamos, por el humo, tiene menor capacidad de transporte de electrones y protones. Y entonces, ahí lo que se tiene es una gran cantidad de compuestos tóxicos y va evitando el que tengas una mejor transferencia de electrones. Bueno, a ver, José Ángel pregunta, las células como tal no se quedan sin oxígeno, sino más bien reduce la cantidad de este mismo. Sí, es una sensación. Acuérdense que en bioquímica lo más importante es la concentración de los compuestos. Sí, si hay poco oxígeno, es decir, la concentración es baja, pues se va a ir hacia la fermentación. Si hay mucho oxígeno, una concentración mayor, va a pasar a la formación de la respiración completa. Sí, pero depende mucho de la concentración de los compuestos. Y Daniel, si alguien que fuma lo deja, ¿cuánto tiempo aproximadamente se tarda en recuperar la condición? Pues ahí va a depender del organismo. Sí, tienes que es el mismo proceso por el cual, por ejemplo, cuando alguien ha fumado toda su vida y de pronto lo deja, tiene que pasar un proceso de ir lentamente eliminando estos compuestos, ¿no? No hay como un tiempo establecido, depende mucho del organismo y de los procesos, de que estés en un ambiente menos tóxico, ¿sí? Tienes que ir disminuyendo la cantidad de tabaco lentamente, ¿no? Porque como se crea una adicción, ya tus células tienen muchos receptores para estos compuestos del tabaco y entonces si tú lo cortas de pronto esos receptores siguen funcionando y están entrando en un proceso de que están recibiendo otros receptores, otros activadores y entonces eso te causa una sensación errónea, ¿no? Sí se puede recuperar. Hay muchos casos de éxito, digamos, de personas que con alguna adicción han dejado por completo el tabaco, las drogas, el alcohol, que es más o menos el mismo principio, ¿no? Cuando tú estás expuesto a una gran cantidad de compuestos,
te digo, tus células empiezan a reaccionar formando receptores a estos compuestos. Si de pronto lo cortas, tus células siguen produciendo esos receptores. Ya cuando detecten que no hay suficiente activadores para esos receptores, empiezan a disminuir la cantidad, pero sí es un proceso gradual. Y sí puede haber una recuperación total. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, continuamos en esta parte. Entonces, la fermentación láctea, en este caso, es otra enzima deshidrogenasa la que la formación a partir de piruvato a lactato, ¿sí? Y en este caso, como decíamos, pues la presencia de NAD reducido y nos va en este caso va a reducir al lactato, ¿sí? Sí, aquí está, en este caso el piruvato está más oxidado que el lactato, ¿sí? Está ahora reducido. E incluso pasa, el piruvato pues es un aldehído y pasa a un ácido. Perdón, eso también, sí, pasa de un ácido pirúvico a un ácido láctico. Bueno, y aquí lo que nos muestra es que pasa de este grupo ceto a un alcohol y entonces ya tiene otras características. Tengan también cuidado ahí, ahorita estábamos hablando de la lactosa, que es el azúcar de la sangre, de la leche, que está compuesta de glucosa y galactosa. Y muchas veces, muchos de los alumnos lo confunden la lactosa con el ácido láctico. Sí, en este caso el ácido láctico es un compuesto de 3 carbonos, la lactosa es un compuesto con 2 carbohidratos. Sí, es un disacárido. Se los digo porque es muy común que lo anden confundiendo. ¿Por qué se le llama ácido láctico? Acuérdense que estábamos comentando ahorita el proceso de formación de la leche ácida. Se le llama ácido láctico porque es el ácido que se usa para acidificar la leche, ¿sí? Que viene de este proceso de a partir de lactosa, se forma glucosa, se entra glucólisis y se va a la fermentación y se forma el ácido láctico, ¿sí? De ahí viene su nombre de ácido láctico. La otra fermentación que veíamos es la fermentación alcohólica. En este caso lo llevan a cabo algunos microorganismos y las levaduras. En este caso, el piruvato va a haber una descarboxilación, es decir, se va a producir CO2, se produce acetaldehído y este acetaldehído después con un alcohol deshidrogenasa y utilizando NADH reducido, igual se hace una reducción y se forma entonces el etanol. En este caso, como un subproducto también que utilizan algunos organismos como un mecanismo de defensa, ¿sí? Es decir, los organismos producen el etanol y lo excretan al medio para que este etanol funcione como un sistema de eliminar a otras bacterias que están en competencia. Bueno, y vean, muchos de los procesos de fermentación alcohólica, pues los principales productos que vemos nosotros es directamente la concentración de etanol, pero también la formación de CO2, y esto en algunos procesos es importante, como por ejemplo se utiliza Saccharomyces cerevisiae
para la producción industrial de etanol, ya sea para formar cerveza, vinos, también para la producción de algunos alimentos como el pan, para que ustedes tengan un pan, digamos, esponjado, pues se le pone levadura. El esponjado finalmente, en este caso está dado por el CO2 que se produce, ¿sí? Entonces ahí la diferencia es que, bueno, en el pan no se produce etanol como tal, o al menos no se detecta, pero sí se produce más CO2, es decir, la levadura del pan es un poco más, tiene un proceso diferente, ¿no? Produce CO2, pero produce menos etanol. Y en el caso de los vinos y la cerveza, pues sí se requiere unas cepas que produzcan altas concentraciones de etanol. Igual este proceso de fermentación, como veíamos con el caso de la leche para conservarla, pues también es un proceso de conservación. ¿Cómo conservamos los cultivos de cebada? ¿Cómo conservamos los cultivos de uva? Pues mucho de lo que empezaron a ver es, pues, obtenían el jugo de uva y veían que se les echaba a perder muy rápido. Entonces lo que hicieron es meterlo a un proceso de fermentación y conservarlo como vino, ¿sí? Entonces son sistemas de conservación. Lo mismo con la cerveza, a partir de cebada o de malta, se tienen formas de conservación, ¿sí? Y como decíamos, bueno, el etanol en este caso funciona para que otros organismos no crezcan en el alimento y entonces se mantenga conservado, ¿sí? Entonces, al principio, digamos, cuando se originaron todos estos procesos biotecnológicos desde desde las culturas más antiguas, fue un sistema de conservación de alimentos, ¿sí? La fermentación, el secado, el salado, todos estos pues ayudaban a conservar los alimentos. Viéndolo ya desde el punto de vista, les decía, bioquímico, tenemos un rendimiento neto de ATP y de NAD reducido. Cuando tenemos la glucólisis, a partir de glucosa, dos moléculas de NAD oxidado, dos ADPs y dos fosfatos, entonces obtenemos piruvato, 2 NAD y 2 ATP. Acuérdense que este es el rendimiento global. Cuando tenemos fermentación láctica, como les decía, en algunas bacterias también lo utilizan, sobre todo bacterias que no anaerobias, a partir de glucosa pueden también obtener ATP. Y en este caso tienen también lactato, que lo utilizan como un sistema de acidificación del medio, ¿sí? Entonces es un sistema para defenderse. El cambiar la acidez del medio evita que otras bacterias puedan sobrevivir cercanas a estas bacterias. Aquí hay un error, es fermentación alcohólica. Entonces, de la fermentación alcohólica, a partir de glucosa, obtenemos tanto etanol, pero también obtenemos ATP. ¿Sí? Acuérdense que este ATP se obtiene en las 10 reacciones de la parte de glucosa, ¿sí? El etanol se obtiene entonces a partir del piruvato. Entonces, estos procesos, tanto de formación de lactato como de etanol, decíamos, pues son mecanismos que utilizan algunas bacterias. Y en la práctica vamos a ver cómo se inhiben estos procesos. Es decir, vamos a hacer una práctica en la cual les decía a estos, no sé si alguno de ustedes ha usado los búlgaros para acidificar leche y por obtener leche búlgara, así se le llama, o como si fuera yogur, pues
Esta leche ácida mucha gente la consume, sobre todo gente que no tiene la lactasa, entonces ya la puede consumir y tienen ciertos beneficios nutricionales, digamos. Una forma de como nosotros vamos a ver en la práctica, les digo, ya después la vamos a ver más a fondo, pero en la práctica lo que vamos a poner es un inhibidor de la glucólisis, que en este caso es el fluoruro de sodio. Algunos de ustedes, cuando va al dentista, les han puesto fluoruro en los dientes o han visto que las pastas de dientes traen fluoruro de sodio. La función de ese fluoruro es inhibir la actividad enzimática en la parte de glucólisis de las bacterias que tenemos en los dientes, por ejemplo. Y eso evita entonces la formación de caries. ¿Sí? Entonces vamos a usar ese inhibidor, el fluoruro de sodio, para inhibir la glucólisis en bacterias. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la práctica. Y tiene que ver con esto de la regulación de la glucólisis. Ya habíamos visto cuando vimos mucho de las rutas, cómo se regula la glucólisis. Y principalmente veíamos que había algunas enzimas que eran como más sensibles. En el esquema nos decía de la fosfofructosinasa, que es como una de las enzimas claves para la regulación, pero también la hexocinasa, que es la primera que le da el fosfato a la glucosa 6-fosfato, es decir, en esta de glucosa a glucosa 6-fosfato, y de fructosa 6-fosfato, la fosfofructosinasa, pero también la piruvatosinasa. Estos son como los 3 puntos de control de la regulación de la glucólisis. Es decir, de la regulación natural, ¿no? sin ponerle ningún inhibidor, sin ponerle nada. El mismo proceso de glucólisis es regulado por la misma célula. ¿Qué pasa si tenemos mucho ATP? Pues entonces se deja de funcionar la glucólisis para evitar que haya mucho más ATP, que quizás se pueda utilizar para otras cosas. Y más bien ahí lo que se hace es que la glucosa entonces pasa a ser almacenada. ¿Sí? Entonces, principalmente va a depender de esto, de las concentraciones de los productos. ¿Sí? Si el principal producto de la glucólisis es el ATP y el NAD reducido, estos pueden funcionar como inhibidores de las propias rutas de la glucólisis o de sus intermediarios. ¿Sí? Entonces, esto tiene que estar bien regulado porque si no, se pueden dar algunos procesos como tipo de enfermedades, ¿no? Perdón. Entonces, la que veíamos primero es la hexocinasa, es decir, de glucosa a glucosa 6-fosfato usamos una cinasa. En este caso, el principal inhibidor de la hexocinasa es el mismo producto, es decir, cuando hay demasiada glucosa 6-fosfato, cuando se ha producido o que ha llegado por otras rutas, este compuesto es capaz de inhibir a la hexocinasa. Y esto lo vemos aquí en la reacción. Cuando hay mucha glucosa, pues está, digamos, la reacción va hacia el sentido de la glucosa 6-fosfato. Pero si hay demasiada glucosa 6-fosfato, más bien lo que hace es inhibir a la hexocinasa, y parte de eso puede irse también a formar glucosa. Pero principalmente la función es inhibir la función de la enzima y esto disminuye entonces la reacción. ¿Sí? En este caso, no sé si se acuerdan de sus clases de enzimología, estamos viendo una inhibición competitiva, es decir, la glucosa 6-fosfato, como tiene una misma estructura que la glucosa, compiten por el sitio activo. ¿Sí? Entonces hay una inhibición competitiva.
y entonces la enzima es, digamos, mucho más lenta en pasar de glucosa 6-fosfato a glucosa y entonces más bien se detiene, ¿no? Se detiene su actividad. La otra enzima que veríamos como también una parte importante del control de la glucosa es la que pasa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Si se fijan en este caso, los dos tienen que ver con la entrada de ATP para utilizar un fosfato del ATP y incorporarlo a la estructura. Entonces, la fructosinasa es, en este caso, inhibida alostéricamente por el ATP. ¿Se acuerdan cuál era la inhibición alostérica? ¿Alguien que se acuerda? Ya vimos la inhibición competitiva, que es en el mismo sitio activo. Que se une en un sitio diferente al que era el sitio activo, ¿no? A ver, casi no te oí, fue muy cortado, Joana. ¿Podrías decirlo otra vez? Es que se unía a un sitio diferente al sitio activo. Exactamente, eso es lo que significa alostérico, que se une en otra parte. Entonces, al unirse en otra parte, lo que hace es modificar la estructura de la enzima y entonces ya no puede entrar el sustrato, que en este caso es la fructosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué pasa si hay mucho ATP? Pues va a inhibir a esta enzima y va a controlar el proceso de glucólisis. ¿Sí? Entonces, depende entonces otra vez de la concentración. Aquí en este caso es de concentración de ATP. ¿Sí? Altas concentraciones lo inhiben, bajas concentraciones lo promueven. Breve, ¿le puede regresar tantito a la diapositiva anterior? Esa me... Aquí. Sí, por favor. Gracias. Bueno. Profe, ¿me puede recordar qué era inhibir, por favor? ¿Qué era qué? Inhibir. Inhibir. Inhibir es evitar la actividad enzimática. Bueno, entonces teníamos a la hexocinasa, a la fosfofructosinasa, y la tercera, que también sirve como control en el caso de la glucólisis, es la piruvatosinasa, que es la última reacción, donde a partir del fosfonol piruvato pasamos al piruvato. En este caso, ahí, si se acuerdan, es cuando se forma una de las moléculas de ATP. En este caso, la que inhibe a la actividad enzimática, esta sinasa, es uno de los productos iniciales, la fructosa 1,6-fosfato. En este caso, cuando hay una alta concentración de fructosa 1,6-fosfato, activan bueno, más bien estimulan, como dice ahí, la actividad de la enzima. ¿Sí? Entonces, muy probablemente en este caso el sistema es que la fructosa activa el gen de la enzima, ¿sí? Es decir, hay sistemas de regulación que permiten estimular hasta a partir de los genes, no directamente a la proteína, sino desde la biosíntesis, de la replicación, la transcripción y la traducción, ¿sí? Y van regulando desde ahí. Eso, es decir, aquí en este caso, una alta concentración de un sustrato va a activar la actividad enzimática. Pero esta enzima es inhibida por los productos en este caso de la glucólisis, y uno de los principales productos es el ATP. En este caso, el ATP a altas concentraciones van a inhibir la actividad enzimática, ¿sí? Igual que la actividad anterior. Pero también se ha visto que esta es inhibida por altas concentraciones de alanina, este aminoácido alanina, y algunos ácidos grasos de cadena larga también la han llegado a inhibir, ¿sí? Es decir, se ha visto la inhibición por estos compuestos. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, acuérdense que el piruvato, pero no, más bien acuérdense,
como vamos a ver más adelante, el piruvato puede ser llevado a otras rutas, no solamente a fermentación y a respiración, sino que el piruvato, vamos a ver más adelante que puede irse hacia otras rutas y ser un compuesto muy importante en iniciar varias rutas metabólicas, ¿sí? Entonces, por eso, algunos otros compuestos de esas rutas, el piruvato puede ser, por ejemplo, utilizado para la síntesis de alanina. Entonces, por eso la alanina es uno de los inhibidores. Si hay mucha alanina, no se requeriría tanto la formación de piruvato. Entonces, todo tiene que ver aquí con la concentración tanto de sustratos o productos. Bueno, preguntas hasta aquí de la parte de regulación. Este es como un resumen de cómo se regula, en este caso ahora, tanto la glucólisis, que es la parte catabólica, digamos, de la glucosa, como la gluconeogénesis, este proceso en el cual se puede formar glucosa a partir de nuevo del piruvato. Entonces, si este es un proceso catabólico, ¿qué proceso? ¿Cómo se le llamará a este proceso? Anabólico. Anabólico, ¿sí? Entonces vean cómo está regulado, ya sea la degradación o la biosíntesis de glucosa. Entonces es este juego entre glucosa desde acá arriba y piruvato lo que se va regulando. Entonces la glucólisis lo que va a hacer, bueno, se produce la fructosa 6-fosfato y vean, por ejemplo, la fructosa 2,6-difosfato activa y el AMP activa la fosfofructosinasa para producir fructosina. Y en rojo tenemos los inhibidores, que es ATP, ácido cítrico y la acidificación. Esto también es interesante. Cuando se acidifica el medio, es decir, cuando pensemos en el ser humano, cuando hay una acidificación de la sangre, se disminuye la glucólisis. Esto lo están analizando principalmente en personas con síndrome metabólico, es decir, con diabetes de diferentes tipos. Cuando tienen alta concentración de glucosa, aparentemente hay una acidificación de la sangre. Entonces, es el mismo proceso, ¿no? La misma acidificación puede inhibir a las enzimas, específicamente a la fosfofructosinasa, y detener la glucólisis. Como veíamos, a partir de fosfonol piruvato, la fructosa 1,6-difosfato es su activador y el ATP y la alanina son inhibidores. Y esto es para la biosíntesis, para la degradación desde glucosa a piruvato y obtener ATP y NAD reducido. Sin embargo, si hubiera altas concentraciones de ATP, entonces el piruvato puede ser llevado en la ruta inversa, es decir, hacer la gluconeogénesis, formar glucosa a partir de piruvato. Para eso se forma el oxalacetato, que es el ácido oxalacético, el cual es promovido por un cofactor que es la acetilcoenzima y es inhibido por ADP, ¿sí? Este ADP, bueno, en este caso es adenosindifosfato, si hay una alta concentración esto va a inhibir la gluconeogénesis, lo que más bien es que se está requiriendo ATP. Entonces, a partir de estas dos enzimas, la carboxilasa,
la piruvato carboxilasa y la fosfonol piruvato carboxilasa van a producir este intermediario, el fosfonol piruvato. ¿Sí? Y a partir de ahí pues, se puede derivar la ruta inversa a fructosa 1,6-bifosfato, que a partir de, en este caso es activada con citrato, AMP, y la fructosa 2,6 lo inhiben, se fijan, son como lo contrario de acá, y entonces se forma fructosa 6-fosfato y ya hasta el final se puede formar la glucosa. Y esta glucosa, en lugar de acumularse así, se puede acumular como glucógeno. ¿Sí? Se sintetiza glucógeno y lo podemos almacenar en algunos compuestos o en la sangre. Bueno, por ejemplo, aquí el citrato no queda tan claro aquí en este esquema por qué es tan importante, pero vamos a ver más adelante que el piruvato va a entrar, ¿se acuerdan? Va a formar acetilcoenzima, coenzima, y acetilcoenzima va a entrar al ciclo de Krebs, que finalmente el ciclo de Krebs también se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y uno de los ácidos tricarboxílicos que se forma ahí es el ácido cítrico. ¿Sí? Entonces, por eso el ácido cítrico, si hay ausencia, activa la ruta de degradación de glucosa, y si hay presencia, una alta concentración de citrato, más bien detiene la ruta y la lleva hacia la síntesis de glucosa. Entonces, todo tiene que ver con presencia o la concentración más bien de reactivos, en este caso sustratos y productos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, profesor. Bueno, ok, hoy vamos a ver hasta aquí. Y en la próxima, vamos a tener clase el próximo miércoles para ir avanzando. Porque estas unidades de metabolismo son un poco más extensas. Entonces, sí es mucha información, pero vamos a tratar de comprender. Entonces, quedamos hoy hasta aquí en la clase y nos veríamos el miércoles a las 9. Recording stopped. En el aula ya les dejé una actividad sobre vitaminas, que son uno de los principales cofactores de las enzimas. ¿Sí? Entonces, ahí está una actividad para que la resuelvan en la semana. Y les digo, nos veríamos entonces el miércoles a las 9. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Todo bien. No, profe. Profesor, Sí. ay, profesor, yo nada más le quería decir que si me da permiso para faltar el viernes porque me van a vacunar. Sí, no hay problema. Gracias. Se van a grabar las clases igual. Sí, gracias. Muy bien. Tere, adelante. Hola, yo nada más les quería decir que ya les voy a dejar abierto a partir de las 10:30 el examen. De hecho, tienen media hora para resolverlo, así es que, pues, si quieren hacerlo de una vez de 10:30 a 11, ya tienen acceso. Gracias, nos vemos. Gracias. Profesor, una pregunta. ¿Nada más tenemos el día de hoy para contestarlo? Va a estar abierto hasta el miércoles a las 9, pero recuerden que solo tienen un Ok. intento. Entonces, al momento que lo inicien, en ese intento lo deben terminar, ¿sale? Sí, maestra, gracias. Bueno, entonces nos vemos el miércoles si no hay dudas. Gracias. Gracias.
Nos vemos, profe, se cuidan a todos. Cuídense, profesor, gracias. Buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, Sí, José. ¿le puedo hacer una pregunta? Perdón, ¿quién? Sí. Bueno, es acerca de, quisiera saber si, ay, yo sí fue la maestra. Bueno, es que era de la práctica, que tenía una duda. Permíteme un momentito, ¿no? Porque tengo que resolver algo. Si tienen dudas de las prácticas, ahorita lo vemos. Nada más permítanme un minuto. Sí, Paulina. Gracias, profesor. Es que en la parte de, de resultados, no sé si se lo podía compartir. Sí. Gracias. ¿Ya se puede ver? Ya. Bueno. Es que, por ejemplo, en estas tablitas, aquí está lo de Excel y lo de las tablitas, y, por ejemplo, para la interpolación, yo lo que hice fue, con la ecuación de la recta, pues ya saqué a partir de eso, pues, las concentraciones, pero lo que yo tenía duda es en la cantidad de glucosa, porque, la verdad, desde el sábado y viernes he estado viendo cómo y pues me terminé haciendo muchas bolas y la verdad, como que me bloqueé y no sé si lo hice bien porque, se supone que en la curva patrón la cantidad de glucosa yo la obtuve los microgramos multiplicándolos por la cantidad que ellos tomaron de ese patrón que fue de 0.1 y así me salió 10 y luego 100 por 0.220 y luego 100 por 0.330 y así le iba a hacer también con para saber la cantidad de glucosa de aquí. Pero no sé si... este resultado está mal, pero el caso es de que iba a poner 0.76 por 0.1 y así lo iba a hacer así. Entonces, de hecho, a todos le sacaron como 0.1 mililitros, pero el resultado me daba en 0.076 y la verdad no sé si esa es la cantidad de glucosa. No sé si esté pensando bien. Sí, mira, cuando tú, en la primera parte, tú pones, por ejemplo, para el primer tubo 0.1 y lo llevas a 10 mililitros. Creo que era... No, era un mililitro y lo llevabas a 10 mililitros. Es decir, le ponías 9 de agua. Y entonces tu volumen final son 10 mililitros. Por eso, cuando se consideró
la cantidad de glucosa, acuérdate, era 0, 10, 20, así como lo tienes ahí, microgramos. Ajá. Ya en la solución te está dando en microgramos por mililitro, pero acuérdate que el factor de dilución, porque está diluido 1 mililitro en más 9 de agua, pues está diluido 1:10. ¿Sí? Por eso se consideraba para los 10 mililitros esos valores de lectura de absorbancia. Así, de hecho, yo para el ajuste por dilución, para haber obtenido estos resultados, pues sí tomé en cuenta eso, porque 10, bueno, esto lo obtuve, permítame. Sí, exacto. Perdón. El ajuste de dilución lo obtuve 0.1 multiplicando por la dilución que era por 10. Entonces, ya después me dio un resultado de 10. Y luego ese 10 lo dividí entre la cantidad de mililitros que estaban ahí, que fue de 2 mililitros, y me salió 0.1 por 10 y me salió 1. Y ya después de eso lo dividí entre la cantidad de los mililitros y me salió 1 y así lo hice para todos. Sí, esa es la cantidad de glucosa en microgramos por mililitro. Ahora, ya en tu problema, digamos, en la que tienes, que dice cuantificación de glucosa control, ya tienes las lecturas de lo mismo que les dio en los 10 mililitros, ¿sí? Tú interpolas y obtienes la cantidad en microgramos por mililitro, que es lo que tienes ahí. Ajustas por dilución y al final tienes la concentración de glucosa, es así como está, 6.2, 5, así, ¿no? Los valores. Esos valores son ahora los que son de tu problema y haces tu gráfica. Ajá. En esa, bueno, ya que haces tu gráfica, la idea es que grafiques en ausencia de acida y en presencia de acida, que es el segundo experimento. Y ya sea que grafiques en microgramos por mililitro o simplemente en microgramos, te tiene que dar lo mismo. Lo que tienes que ver es el efecto de la acida de sodio. No sé cuál directamente es tu duda, si que al final te quedaban muy bajitos, ¿no? Sí, bueno, es que la verdad tuve varias dudas. Primero, más que nada del ajuste de dilución, porque sí se puede ver la práctica al lado, ¿verdad, profesor? Sí. Es que aquí en la tablita dice que las muestras se hicieron dilución 1:10. Entonces, o sea, por ejemplo, yo si saco la dilución, por ejemplo, del tubo 7, pues no me da una dilución de 10, me da una dilución de 1:20, porque si le hago 0.9 más 0.1 más 0.1, me da 11. Ajá, sí, pero... Bueno, 1.1 más bien. Sí, cierto, sí. Sí, me da 2 y luego ya... 2 mililitros, sí. Ajá, En 2 mililitros. Y luego 2 mililitros lo divido entre 0.1, que fue lo que tomaron de la muestra, y me sale una dilución de 1:20, no me sale de 1:10. Entonces, si yo no tomo en consideración el reactivo de cobre, nada más sumo 0.9 más 0.1, ahí sí me sale una dilución de 10, sin tomar el reactivo de cobre. Entonces, sí. Entonces es una dilución 1:10 o 20, y por eso aquí en esta tablita le puse, pues esto me sale con 1:10 y esto me sale con 1:20. Y al final... No, es una dilución de 1:10. El reactivo de cobre no se considera porque fíjate que está en todos, obviamente.
Digamos, el reactivo de cobre es el que va a reaccionar con la cantidad de glucosa que está ahí en el medio. Entonces, no se considera para el volumen final, sino el volumen en este caso sería de 1 mililitro. ¿De uno? Ah, sí, ok. Yo le había mandado un mensaje a la profesora y le dije que si se tomaban a consideración todas, y ella me dijo que sí, entonces ahí fue cuando me confundí. Entonces, aquí, por ejemplo, en estos resultados del ajuste de dilución, por ejemplo, 10 lo multiplicaría por 0.1 y después de eso, 1 lo dividiría entre los mililitros en los que estaban, que sería entre 1 y me saldría 1, ¿no? Sí. Ah, sí, porque aquí lo dividí entre 2 mililitros todos, tomando en cuenta que eran de 20. Entonces sí es de 1, ¿no? Ah, bueno, pero fíjate, tu volumen final, al final lo vamos a tomar como 1 mililitro. Si tú tienes 10 microgramos totales de glucosa, si pesaras 10 microgramos y lo diluyes en 1 mililitro, ¿qué concentración te queda? 10 microgramos por mililitro. Ajá, sí. No tienes que, exacto, no lo tendrías que multiplicar. Tu concentración de glucosa en ese mililitro de reacción serían 10 para el tubo número 2, pues. ¿Sí? Y entonces sería así 10, 20, 30. No 1, 2, 3, 4. Sí, ya estoy viendo eso. Porque tú estás poniendo 10 microgramos totales en 1 mililitro. Entonces, en tu tabla, la primera, en la última columna, lo que tienes que tener es 10, 20, 30, 40. Así, 10, 20, 30, 50, 70. ¿Sí? Porque es finalmente lo que pusiste. Tú pusiste 10 microgramos y lo llevaste a un volumen de 1 mililitro, sin considerar el reactivo de cobre. Ajá. Entonces, tu concentración de glucosa es 10 microgramos por mililitro, porque lo tienes en 1 mililitro. Si lo hubieras diluido en 10 mililitros, ahí sí tendrías 1 microgramo por mililitro. No sé si te quedó claro esa parte. Es que, bueno, yo aquí en cantidad de glucosa, la diferencia